El gran salón de asambleas de la Confederación Galáctica bullía de tensión. 3000 especies alienígenas diferentes llenaban la enorme cámara. Delegados de piel azul se sentaban junto a seres con tentáculos. Criaturas gaseosas flotaban sobre alienígenas con forma de roca. A pesar de sus diferencias hoy, todos estaban de acuerdo en una cosa. William Hayes estaba sentado solo en la cabina de la Tierra. Su traje gris parecía simple junto a las coloridas túnicas y la armadura natural de las otras especies. Mantenía la calma incluso cuando las voces furiosas gritaban al otro lado de la sala. Como embajador de la Tierra, había enfrentado críticas antes, pero nunca como esta. Los humanos avanzaron demasiado rápido. Hicieron demasiadas preguntas. Rompen demasiadas reglas, gritó un alienígena alto y delgado con 4 brazos. William quiso replicar. Los humanos se habían unido a la Confederación hacía solo 30 años. Todavía estaban aprendiendo las reglas, pero sabía que no serviría de nada. La decisión ya estaba tomada. En el centro de la sala, el alto ministro Zolan levantó las 6 manos para pedir silencio. Su piel púrpura brillaba bajo las brillantes luces. Hemos discutido este asunto durante muchos ciclos, dijo Zolan. Dijo su traductor de voz, aclarando sus palabras a todas las especies presentes. Los humanos han demostrado un gran potencial, pero también un gran peligro. Su reciente investigación sobre la manipulación del campo subespacial amenaza la estabilidad que hemos mantenido durante 10,000 años. William se aferró al borde de su escritorio. La investigación que Zolan mencionó se había publicado hace solo 3 meses. La DRA. Olivia Martínez y su equipo habían descubierto una nueva forma de doblar el espacio. Pensaron que ayudaría a las naves a viajar más rápido. No sabían que era un conocimiento prohibido. Los humanos no respetan nuestra sabiduría ancestral, continuó un delegado del Imperio Froll, una de las especies más antiguas de la galaxia. Se precipitan hacia adelante sin precaución. Construyen armas cuando ofrecemos paz. William quiso explicar que los humanos construyeron defensas, no armas. La Tierra había aprendido duras lecciones de su propia historia. Pero nuevamente permaneció en silencio. El tiempo del debate había pasado. Ahora votaremos, anunció Zolan. La propuesta: la Tierra estará aislada de todo contacto galáctico durante 500 años. Durante este tiempo, no podrán abandonar su sistema solar. No se permitirá comercio, ni comunicación, ni intercambio de ningún tipo. William observó cómo comenzaba la votación. Cada delegación presionó botones en sus consolas. Los resultados aparecieron en las pantallas gigantes alrededor del salón. Luces verdes para sí, luces rojas para no. La pantalla se llenó de verde. Solo aparecieron 7 luces rojas, todas de especies más jóvenes que se habían hecho amigas de los humanos. William cerró los ojos brevemente. 500 años después, la Tierra volvería a estar sola justo cuando finalmente hubieran llegado a las estrellas. La votación está decidida. Zolan declaró, la Tierra estará aislada. Embajador Hayes, tiene 48 horas para regresar a su planeta e informar a su gobierno. Después de ese tiempo, se erigirá la barrera de aislamiento. William se puso de pie, sintiendo las piernas pesadas. Mayo. Me dirijo a la asamblea por última vez. Zolan dudó y luego asintió. William miró a las 3000 especies, la mayoría de las cuales acababan de votar para aislar su mundo de la galaxia. La Tierra solo ha sido parte de esta confederación por poco tiempo. Dijo, vinimos en paz y con las manos abiertas. Hemos cometido errores, pero estábamos aprendiendo. Dice que nos movemos demasiado rápido, cuestionamos demasiado y no seguimos sus reglas lo suficientemente bien. Quizás tenga razón. Hizo una pausa y estableció contacto visual con los delegados alrededor de la sala. Pero recuerden, esta humanidad ya se ha enfrentado al aislamiento antes. Hemos enfrentado desafíos que casi nos destruyen. Cada vez que emergemos más fuertes, 500 años es mucho tiempo para ti. Para nosotros son generaciones. Cuando esa barrera caiga, me pregunto qué tipo de humanidad encontrarás. Con eso, William se giró y salió del salón de actos. Tenía un largo viaje por delante y la Tierra tuvo muy poco tiempo para prepararse. Mientras su transbordador partía hacia el punto de salto que lo llevaría a casa, William miró las estrellas. La Confederación pensó que estaban castigando a la Tierra. Pronto podrían aprender que solo habían liberado a la humanidad. Catherine Reeves estaba de pie a la cabecera de la larga mesa en la sala de reuniones subterránea. Como presidenta del gobierno de la Tierra Unida, había enfrentado muchas crisis en sus 8 años de liderazgo.
Ninguna comparada con esta. 23 personas estaban sentadas alrededor de la mesa, sus rostros serios bajo las brillantes luces. Formaron el Consejo de Seguridad Global, el máximo órgano de toma de decisiones de la Tierra. Hoy decidirían el futuro de la humanidad. El embajador William Hayes acababa de terminar de hablar. Parecía cansado después de su apresurado viaje desde la Asamblea de la Confederación. La noticia que trajo lo cambió todo. 500 años de aislamiento. Dijo el almirante Frank Porter con la voz áspera por la ira. Era la persona de mayor edad en la habitación, con cabello blanco y rostro surcado. Como jefe de la flota de defensa de la Tierra, siempre había sospechado de los extraterrestres. Nos tienen miedo. De eso se trata. Tal vez deberían serlo. Respondió la doctora. Olivia Martínez. Era más joven, con ojos rápidos y manos nerviosas. Como directora de investigación científica avanzada, su equipo había hecho el descubrimiento que perturbó a la Confederación. Ella tocó un pequeño dispositivo sobre la mesa y una imagen tridimensional apareció en el aire sobre ellos. Esto es lo que los asustó, dijo. Nuestro trabajo en la manipulación del campo subespacial. Pero lo que no saben es lo lejos que hemos llegado. El cambio de imagen muestra patrones complejos que pocos en la sala entendieron por completo. Hemos completado el prototipo del motor de sombra. El Dr. Martinean dijo que funciona. Podemos movernos por el subespacio de formas que creen imposibles. Su barrera de aislamiento no nos detendrá si no queremos. El presidente Reeves miró alrededor de la mesa. Opciones. Podríamos luchar, sugirió la general Patricia Wright del Ejército Global. Nuestra tecnología armamentística ha avanzado rápidamente desde que nos unimos a la Confederación. Hemos aprendido mucho. ¿Luchar contra 3000 especies?, preguntó Sanjay Kumar, el ministro de Economía. Perderíamos sin importar cuán avanzados hayamos llegado. Podríamos disculparnos, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Edward Collins. Prometió seguir sus reglas de ahora en adelante. Tal vez lo reconsiderarían. El almirante Porter negó con la cabeza. Ya han tomado una decisión sobre nosotros. Esta votación lo demuestra. Nunca iban a aceptar a los humanos como iguales. La sala quedó en silencio. Entonces, la secretaria de Defensa, Laura Wilson, presionó un botón en su tableta. Una nueva imagen apareció sobre la mesa. Mostraba 16 naves enormes en órbita alrededor de Marte, ocultas a la vista de la Tierra. Proyecto Diáspora, dijo simplemente. Muchas personas en la mesa parecían sorprendidas. El Proyecto Diáspora era el plan de contingencia secreto del gobierno, creado hace 10 años cuando los humanos conocieron a la Confederación. Solo los funcionarios de más alto rango lo sabían. 16 naves, continuó la secretaria Wilson. Cada una puede transportar a 50,000 personas. Están listos para lanzar a 800,000 personas, dijo el ministro de Salud, Robert Johnson. De 12.000 millones, ¿cómo elegimos la lotería?, dijo el almirante Porter. Justo y aleatorio, excepto para el personal esencial. El presidente Reeves se levantó de nuevo. Caminó lentamente alrededor de la mesa pensando. Finalmente, se detuvo. Nunca pensé que necesitaríamos estas naves, dijo. Esperaba que la Confederación fuera lo que decían, una unión pacífica de especies trabajando juntas. En cambio, temen lo diferente. Temen el cambio. Miró a cada persona a su alrededor. Si quieren que la humanidad se vaya, yo digo que nos vayamos. Pero nos vamos en nuestros términos, no en los suyos. Llevamos estas naves más allá del espacio de la Confederación a las regiones que llaman los sectores oscuros. Encontramos nuestro propio camino. Uno por uno, los miembros del Consejo asintieron. La decisión fue tomada. Esa noche, la presidenta Reeves se dirigió a la gente de la Tierra desde su oficina. Miles de millones observaron en pantallas grandes y pequeñas. Hoy, la Confederación Galáctica votó por aislar la Tierra durante 500 años, dijo con voz fuerte y clara. Temen nuestra curiosidad y nuestro afán de mejorar. Quieren encerrarnos como niños que han pavimentado mal. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No aceptaremos su jaula. La humanidad nunca ha sido definida por cómo nos tratan los demás. Nos define cómo respondemos a los desafíos. A partir de mañana comenzamos la Operación Éxodo. Dejaremos esta región del espacio por completo. Construiremos algo nuevo, algo mejor, algo verdaderamente nuestro. Alrededor del mundo, la gente se miró en estado de shock.
Un nuevo capítulo en la historia de la humanidad estaba a punto de comenzar. La noticia de la Operación Éxodo se extendió por la Tierra como un reguero de pólvora. Las 16 enormes naves coloniales se movieron de su órbita oculta alrededor. Marte en posición cerca de la Tierra, cada nave tenía casi 2 millas de largo. Construida en secreto durante la última década, el gobierno se había preparado para esta posibilidad desde que los humanos se encontraron con la Confederación, la Elina, la Lincoln, la Curie. La Mandela y otras 12 naves ahora orbitaban la Tierra abiertamente. Sus enormes formas podían verse en el cielo nocturno como estrellas nuevas que no se movían con las demás. La gente salía solo para mirarlas. Kyle Bennett estaba sentado en su pequeño apartamento en Indianápolis mirando la pantalla de su computadora. Tenía 35 años, cabello oscuro y ojos cansados. Como maestro de escuela primaria, había pasado el día ayudando a niños asustados a entender lo que estaba sucediendo. Ahora estaba esperando noticias más importantes. Vamos, se susurró a sí mismo, vamos. Su hija Zoe, de 6 años, jugaba con bloques en el suelo cerca. Su madre había muerto hace 2 años, dejando a Kyle criarla sola. Zoe no entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo grande estaba cambiando. ¿Vamos al espacio, papá?, preguntó levantando la vista de sus bloques. No lo sé, cariño, respondió honestamente. La lotería nos dirá. La lotería mundial había comenzado esa mañana, con solo espacio suficiente para 800,000 personas en las naves, la mayoría de los 12.000 millones de la Tierra. Tendrían que quedarse. Las familias se mantendrían juntas, o todos irían o todos se quedarían. El personal esencial fue preseleccionado: científicos, médicos, ingenieros y otros con las habilidades necesarias para el viaje. Para todos los demás, todo fue cuestión de suerte. La pantalla de la computadora cambió de repente. El corazón de Kyle dio un vuelco. Apareció un nuevo texto: la familia Bennett fue seleccionada para el éxodo. Asignada a la nave Curie. Se reporta al puerto espacial de Denver en 48 horas. Trae solo lo que puedas cargar. Kyle se cubrió la boca con la mano. Se iban. En realidad iban. Vamos a dejar la Tierra. Vamos al espacio. Zoe dijo con voz temblorosa. Necesitamos empacar. En todo el mundo se repitieron escenas similares. Algunas familias celebraron haber sido elegidas. Otras lloraron de alivio por no haber sido seleccionadas. 2.000 millones de personas se habían ofrecido como voluntarias para quedarse como cuidadores de la Tierra durante el aislamiento. El resto esperaba los resultados de la lotería. En el puerto espacial de Denver se formaron largas filas a medida que la gente llegaba para abordar. Los oficiales de seguridad verificaron los nombres en las listas. Los equipos médicos realizaron exámenes rápidos. A cada persona se le permitió una pequeña bolsa con artículos personales. La DRA Olivia Martínez supervisó la carga del equipo científico en el Curie. La investigación de su equipo se consideró tan importante que todos habían sido preseleccionados para el viaje. Trasladaron con cuidado instrumentos delicados y computadoras que contenían el conocimiento científico de la humanidad. «Cuidado con eso», les gritó a los trabajadores que movían un gran contenedor de metal. «Ese es el prototipo. Controlador de la unidad Shadow». En la Elina, el almirante Frank Porter supervisó los preparativos finales. La nave serviría como buque de mando de la flota. Grandes pantallas muestran las posiciones de las 16 naves y el estado de sus sistemas. Comprobación de comunicaciones con todas las naves. Él ordenó todas las naves. «Respondiendo, señor», respondió un joven oficial. «El Curie informa abordaje al 60%. Completo». Fuera de las naves, la Tierra continuó preparándose para el aislamiento. El presidente Reeves había decidido estar entre los que se quedaron. Los 2.000 millones de voluntarios mantendrían las ciudades y el medio ambiente de la Tierra listos para el día en que o el aislamiento terminara o la flota Éxodo regresara en órbita. Las naves de la Confederación comenzaron a llegar. Se posicionaron alrededor del sistema solar, preparándose para crear la barrera de aislamiento. Sus sensores observaban las actividades de la Tierra, pero no detectaron nada inusual en las naves coloniales. La Confederación creía que las naves simplemente se estaban preparando para un uso a largo plazo. Dentro del sistema solar se equivocaron en sus nuevos aposentos a bordo del Curie. Kyle ayudó a Zoe a ordenar sus pocos juguetes. A través de su pequeña ventana podían ver la Tierra. Debajo de ellos, azul y hermosa. ¿Volveremos alguna vez?, Zoe preguntó. Kyle miró el planeta donde la humanidad había nacido y evolucionado. No sabía la respuesta. Tal vez algún día, dijo, pero primero nos vamos a una gran aventura. Al caer la noche a través de América, los preparativos finales para el mayor viaje de la humanidad se aceleraron. Tenían menos de 24 horas antes de que la Confederación sellara la Tierra para entonces. La humanidad planeaba irse hace mucho. El día antes de que se activara la barrera de aislamiento, la Tierra estaba más ocupada que
Nunca las 16 naves coloniales estaban ahora llenas a capacidad. Los últimos transbordadores llevaban los suministros finales y los pasajeros seleccionados restantes en tierra, los 2.000 millones de personas que se quedarían preparados para un futuro muy diferente. La comandante Lisa Daniels estaba en su puesto en la estación de observación lunar. Tenía 40 años. Cabello castaño corto y ojos penetrantes. A través de los potentes telescopios de la estación observó las naves de la Confederación, moviéndose hacia su posición alrededor del sistema solar. ¿Cuántas naves ahora?, le preguntó a su asistente. Comandante 312, respondió el joven de la estación de monitoreo. Se están preparando en un patrón esférico. Una vez que activen su tecnología, la Tierra quedará completamente aislada. Lisa asintió. Su equipo había estado monitoreando cuidadosamente todas las comunicaciones de la Confederación. Hasta ahora no habían detectado ninguna señal de que los extraterrestres sospecharan del verdadero plan de la Tierra. ¿Qué hay de nuestras naves?, preguntó. Las 16 están en sus posiciones finales. Parecen estar estableciéndose en órbitas como si se prepararan para un mantenimiento a largo plazo. Lisa se permitió una pequeña sonrisa. Todo iba según lo planeado. Los observadores de la Confederación veían exactamente lo que esperaban ver. Los humanos aceptaban su destino. A bordo de Lelina, el almirante Porter se reunió con los capitanes de flota a través de un enlace de vídeo seguro. Sus rostros llenaban las pantallas alrededor de su sala de mando. Este es el momento más importante de la humanidad, les dijo. En 12 horas, ejecutaremos el salto de sombra. Todas las naves deben activar sus motores con un segundo de diferencia. La ventana es estrecha. ¿Y si la Confederación nos detecta preparándonos para partir?, preguntó la capitana Susan Rivera de Lincoln. Era la más joven de los capitanes de flota, pero una de las pilotos más hábiles. Por eso saltamos en el momento exacto en que activan la barrera. El almirante Porter explicó, su propio campo de energía enmascarará nuestros preparativos. Para cuando se den cuenta de lo que está sucediendo, nos habremos ido. En el Curie, el Dr. Alan Russell hizo los ajustes finales al motor de sombra. La tecnología era revolucionaria, adaptada de la investigación en los mismos campos subespaciales que habían alarmado a la Confederación. Permitiría a las naves deslizarse al subespacio a través de un método que los extraterrestres habían considerado imposible. Su colega, la doctora Ellen Ward, revisó las lecturas en una tableta. El nivel de energía era estable, informó. El motor está listo. Ellen observó la compleja maquinaria que ocupaba la mayor parte de la sala de máquinas de la nave. Temían lo que pudiéramos hacer con este conocimiento, dijo en voz baja. Así que estamos haciendo exactamente lo que temían. Ellen negó con la cabeza. No, respondió. Estamos haciendo algo que nunca imaginaron. Los estamos dejando atrás por completo. Los sectores oscuros nunca han sido explorados. Vamos a donde nadie ha ido antes. En su pequeño camarote en el Curie, Kyle Bennett ayudó a Zoe a prepararse para dormir. La nave saltaría mientras dormían. Kyle pensó que sería más fácil así, especialmente para los niños. ¿Lo sentiremos cuando la nave se mueva?, preguntó Zoe mientras agarraba su conejo de peluche favorito. No lo creo, respondió Kyle. Los científicos dicen que será como dormir aquí y despertar en otro lugar. Tengo un poco de miedo, admitió Zoe. Kyle se sentó en el borde de su pequeña cama. Yo también, dijo con sinceridad. Pero ser valiente no significa que no tengas miedo. Significa que sigues adelante incluso cuando tienes miedo. Zoe asintió y apretó el conejo con más fuerza. A lo largo de las 16 naves, se reprodujeron escenas similares con 800.000 humanos, preparados para un viaje a lo desconocido. Llevaban consigo el conocimiento, la cultura y las esperanzas de la humanidad en la Tierra. El presidente Reeves se dirigió a quienes quedarían. Mañana comenzaremos nuestro tiempo de aislamiento, dijo, pero no estamos realmente solos. Nuestros hermanos y hermanas llevan nuestro espíritu a las estrellas y algún día regresarán. En el vacío del espacio, las naves de la Confederación completaron su formación. En tan solo unas horas, activarían la barrera que aislaría a la Tierra durante 500 años. Creían que contenían una especie peligrosa. No se dieron cuenta de que estaban liberando a la humanidad. Al acercarse la hora final, 16 enormes naves flotaban en órbita. Sus motores apagaron sus luces. Al parecer, se estaban preparando para el largo aislamiento. Sin embargo, dentro, la cuenta regresiva avanzaba hacia el momento en que la humanidad cambiaría su destino para siempre.
Llegó el momento de la verdad. A bordo del Elina, el almirante Porter observó la cuenta regresiva final en la pantalla gigante. Quedaban 5 minutos para que la Confederación activara su barrera de aislamiento. 5 minutos para que la humanidad diera su mayor salto. Todas las naves informan que están listas, dijo su oficial ejecutivo. Porter asintió. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero su corazón latía más rápido. Esta era la culminación de años de planificación y preparación. Envíen la señal final a la Tierra, ordenó. En la Tierra, la presidenta Reeves recibió el mensaje en su oficina. Respiró hondo y presionó un botón en su escritorio. Esta señal viajaría a los puestos de observación de todo el sistema solar. Cuando la Confederación activara su barrera, la Tierra parecería luchar brevemente contra ella y luego se rendiría. Esto mantendría la atención de los extraterrestres centrada en la Tierra, no en las naves coloniales. En órbita, la comandante Lisa Daniels observaba atentamente sus instrumentos. Las naves de la Confederación habían comenzado a encender sus sistemas. Las lecturas de energía aumentaban rápidamente. «Está comenzando», le dijo a su equipo. «Recuerden seguir transmitiendo las señales de protesta falsas hasta que yo dé la orden». Su estación comenzó a transmitir datos que hacían parecer que la Tierra intentaba bloquear la barrera. En realidad, solo estaban creando una distracción. En la Curia, el doctor Alan Russell estaba en la sala de máquinas con la doctora Ellen Ward. Ambos vestían los uniformes azules de la división científica. Sus manos se movían rápidamente sobre los paneles de control mientras preparaban el motor de sombra. Niveles de energía al 90%. Ellen informó que se estaba formando un campo subespacial. Ellen miró su reloj. Quedaban 2 minutos. Comienza la secuencia final, dijo. En toda la nave, las luces se atenuaron ligeramente a medida que la energía se desviaba a los sistemas secos. En su camarote, Kyle notó el cambio. Se sentó junto a la cama de Zoe, tomándole la mano mientras ella dormía. Se preguntó qué tipo de mundo encontrarían al otro lado del salto. En las 16 naves, los preparativos eran similares. Cada nave masiva zumbaba con energía, mientras los motores revolucionarios se preparaban para activarse. 800.000 vidas humanas pendían de un hilo. En el espacio alrededor del sistema solar, las naves de la Confederación completaron su formación. Su tecnología de barrera comenzó a activarse, creando un campo de energía que aislaría completamente a la Tierra. Sus sensores estaban enfocados en el planeta, donde detectaron resistencia de la tecnología humana exactamente como esperaban. Lo que no notaron fue el sutil cambio en las firmas energéticas de la nave colonial. Quedaba 1 minuto en el puente de la Helena. El almirante Porter abrió un canal a todas las naves. Esto es almirante Porter a todas las naves en 1 minuto dejamos atrás todo lo que hemos conocido, nos aventuramos en un espacio inexplorado. Más allá del alcance de aquellos que nos contendrían, llevamos con nosotros lo mejor de la humanidad, nuestra curiosidad, nuestro coraje, nuestra determinación. La Tierra es nuestro pasado, las estrellas son nuestro futuro. 30 segundos. En la estación lunar, el comandante Daniels observó cómo la barrera de la Confederación comenzó a formar un muro brillante de energía que rodeaba todo el sistema solar. Momento perfecto, susurró. 10 segundos. El Dr. Russell y el Dr. Ward estaban listos en sus controles. 5 segundos. Kyle Bennett apretó con más fuerza la mano de su hija dormida. 3, 2, 1 no. Ordenó el almirante Porter. En ese preciso momento, cuando la barrera de la Confederación alcanzó su máxima potencia, el Dr. Russell activó el motor sombra en el Curie. En toda la flota, otros 15 científicos hicieron lo mismo en sus naves. El momento era perfecto. Las naves coloniales se deslizaron al subespacio mediante un método que la Confederación había considerado imposible. Para los observadores externos, las naves simplemente desaparecieron. La barrera diseñada para impedir los viajes espaciales convencionales era inútil contra la tecnología del motor sombra. Para cuando los alarmados representantes de la Confederación se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, las naves estaban fuera de su alcance, acelerando hacia los sectores oscuros inexplorados a velocidades que desafiaban la física convencional. En el Helina, el almirante Porter observó cómo el punto azul de la Tierra desaparecía de sus sensores, reemplazado por la inmensidad desconocida del subespacio. Lo habían logrado. Habían escapado. En el Curie, Kyle sintió una ligera vibración en el suelo. Miró por la pequeña ventana de su cabina. Las estrellas habían cambiado. Las constelaciones familiares habían desaparecido, reemplazadas por patrones extraños que nunca antes había visto. La humanidad
Habían dejado atrás la galaxia conocida. Su viaje hacia lo desconocido había comenzado. En el puente de la Elina, una oficial de navegación informó con sorpresa en su voz: «Almirante, los sensores están detectando algo más adelante. Parece ser una especie de baliza». El almirante Porter se inclinó hacia adelante en su silla. «¿Una baliza aquí en los sectores oscuros?» «Sí, señor. Está emitiendo una señal regular, casi como si nos diera la bienvenida». 3 meses después de su viaje, la flota de 16 naves se movía constantemente por los sectores oscuros. Esta región del espacio era desconocida para la Confederación. Viejas historias decían que era peligrosa, vacía y maldita. Los humanos decidieron descubrir la verdad por sí mismos. La vida en las naves se convirtió en una rutina. La gente trabajaba, estudiaba e intentaba que sus hogares flotantes fueran cómodos. Cada nave era como una pequeña ciudad con zonas de vivienda, granjas para cultivar alimentos, escuelas y centros médicos. En la Lincoln, los problemas comenzaron temprano una mañana. La capitana Susan Rivera estaba dormida cuando las alarmas la despertaron. Corrió al puente, todavía poniéndose la chaqueta del uniforme. «Informe», exigió al entrar. Su segundo al mando señaló. «A la pantalla principal, hemos detectado algún tipo de distorsión espacial. Los sistemas de navegación están fallando». Susan miró las lecturas. Mostraban extraños patrones de energía delante de la nave. Ninguno de sus instrumentos podía interpretar los datos. El Lincoln volaba a ciegas. «Alerta a la flota», ordenó Susan. «Tenemos que detenernos hasta que entendamos esto». Pero era demasiado tarde. El Lincoln ya había entrado al borde del campo de distorsión. La enorme nave se estremeció. Las luces parpadearon. La gente en toda la nave se agarró a cualquier cosa sólida mientras el suelo parecía inclinarse bajo ellos. «Motores a máxima reversa», gritó Susan. Un oficial de navegación intentó obedecer, pero los controles no respondieron. «Los sistemas no responden». La capitana Susan tomó una decisión rápida. «Tendré que pilotarnos manualmente». Su tripulación la miró con los ojos muy abiertos. El Lincoln era una nave enorme que nunca se pensó para ser controlada a mano. Pero Susan había sido la mejor piloto de la flota de la Tierra antes de convertirse en capitana. Se sentó en la estación de control y tomó los controles manuales de emergencia. Estos solo estaban destinados a usarse si todos los demás sistemas fallaban. Ahora eran la única esperanza del Lincoln. «Dame todos los datos de los sensores que puedas conseguir», dijo con calma. Durante las siguientes 6 horas, Susan Rivera guió la enorme nave a través de la distorsión espacial a mano. El extraño campo de energía dañó muchos sistemas y provocó que la radiación se filtrara a partes de la nave. Susan permaneció en su puesto incluso cuando las advertencias de radiación sonó a su alrededor. Finalmente, el Lincoln emergió del otro lado de la distorsión. Susan se desplomó en su silla, exhausta. Los equipos médicos acudieron al puente. El daño por radiación en su cuerpo era grave, pero había salvado a las 50.000 personas a bordo. En el Curie, Kyle Bennett encontró un nuevo trabajo. Su experiencia como maestro seguía siendo importante. Enseñaba a los niños a diario, pero sus clases ahora también incluían adultos. Todos necesitaban aprender sobre la supervivencia en nuevos mundos. «Hoy vamos a hablar de agricultura adaptativa», dijo Kyle a su clase. La sala estaba llena de personas de todas las edades sentadas en cada lugar disponible. «No sabemos qué tipo de planetas podríamos encontrar, así que debemos estar preparados para cualquier cosa». Sus clases se convirtieron en las más populares de la nave. Kyle enseñó a la gente cómo identificar plantas que podrían ser seguras para comer, cómo analizar el suelo, cómo adaptar los cultivos terrestres a las nuevas condiciones. Su enfoque práctico dio a la gente esperanza para el futuro. Zo pasó sus días en la escuela de la nave con otros niños. Aprendieron materias normales como matemáticas y lectura, pero también nuevas habilidades que necesitarían para la vida en mundos desconocidos. Zod a veces extrañaba la Tierra, pero era lo suficientemente joven como para adaptarse rápidamente a su nueva vida. La flota mantenía contacto mediante comunicaciones entrelazadas cuánticas. Esta tecnología permitía la comunicación instantánea sin importar la distancia. Las naves compartían descubrimientos. Resolvieron problemas juntos y se apoyaron mutuamente en las dificultades. Un año después de su viaje, la emoción se extendió por toda la flota. En el Mandela, los sensores de largo alcance detectaron algo extraordinario. Un cúmulo estelar que mostraba signos de manipulación artificial.
Estas no son formaciones naturales, dijo el oficial científico señalando patrones en la pantalla. Las estrellas han sido ordenadas. Alguien las movió a estas posiciones. El descubrimiento envió oleadas de asombro a las 16 naves. No se estaban aventurando en el vacío. Alguien o algo había estado aquí antes que ellos. Las estrellas mismas habían sido diseñadas. El doctor Alan Russell dirigió un equipo que analizaba los datos. Estas formaciones no podrían haber ocurrido de forma natural, anunció el Consejo de Liderazgo de la Flota durante una reunión de emergencia. Alguien ha estado diseñando estas estrellas, y según las lecturas de energía, esto sucedió recientemente en los últimos 1000 años. El almirante Porter se inclinó hacia adelante en su silla. Está diciendo que hay una civilización avanzada aquí en los sectores oscuros, más avanzada que cualquier cosa que la Confederación nos haya mostrado jamás. El Dr. Russell confirmó que quien pueda mover estrellas está miles de años por delante de cualquier tecnología que hayamos visto antes. Después, 18 meses de viaje. La flota humana se acercó al cúmulo estelar diseñado. A medida que se acercaban, sus sensores detectaron estructuras de tamaño asombroso. Lluvias alrededor de estrellas, puentes entre planetas y enormes estaciones flotando en el espacio. Estas construcciones hicieron que incluso los mayores logros de la Tierra parecieran pequeños. El capitán Gregory Wright se encontraba en el puente de la Helena mirando la pantalla principal con asombro. Había tomado el mando después de que el almirante Porter enfermara hace 3 meses. Ahora se enfrentaba a la mayor situación de primer contacto de la humanidad. ¿Detecta alguna señal de vida?, preguntó al oficial científico. Lecturas masivas de energía se agitaban por todas partes. Estas estructuras estaban activas y habitadas. La flota redujo la velocidad al acercarse al borde del cúmulo. Nadie sabía si los seres que vivían aquí serían amigables. Después de su experiencia con la Confederación, los humanos se mostraron cautelosos. En la Curie, Cahill y Zobenet observaron desde un mirador cómo una enorme estructura en forma de anillo apareció a la vista. El anillo rodeaba una estrella entera, capturando su energía. ¿Quién podría construir algo así, papá?, preguntó Zo. Ahora tenía 8 años y se había adaptado bien a la vida en la nave. Alguien muy avanzado, respondió Cahill. Quizás podamos aprender de ellos. De repente, todas las pantallas de comunicación de la flota se activaron a la vez. Un rostro parecía casi humanoide, pero con piel plateada y ojos que cambiaban de color como el agua fluyendo. Viajeros de la Tierra, el ser dijo en perfecto inglés, los estábamos esperando. En el Helena, el capitán Wright dio un paso al frente. ¿Cómo saben quiénes somos? ¿Cómo hablan nuestro idioma? La boca del frijol se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. Hemos estado observando a su especie durante mucho tiempo. Los observamos cuando se unieron a la Confederación. Los observamos cuando votaron por aislarlos. Sabíamos que no aceptarían sus limitaciones. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Wright. Somos a quienes su Confederación llama precursores. Nos adoran como dioses, pero nunca nos han conocido realmente. Nos llamamos Anakin. Nosotros, la galaxia, sembramos vida hace miles de millones de años. Luego, abandonamos las áreas que su confederación ahora controla. Esta noticia dejó atónitos a todos los que escuchaban. Los precursores eran seres legendarios que la especie de la Confederación trataba como mitos o dioses. Se creía que crearon las primeras formas de vida que evolucionaron en las especies actuales de la galaxia, preguntó Wright. Nos decepcionó cómo se desarrollaron nuestras creaciones. Se volvieron temerosos y estancados. Dejaron de explorar y crecer. Crearon reglas rígidas para evitar el cambio. Cuando vimos que esto sucedía, nos alejamos de su alcance, aquí, a los sectores oscuros. En hogares y estaciones de trabajo en las 16 naves, los humanos escucharon esta conversación con asombro. Los seres con los que se habían topado eran los creadores originales de toda la vida galáctica, incluyendo a los ancestros lejanos de la humanidad. Son los primeros en encontrarnos en más de 50 millones de años, continuó el representante de los Anakim. Las especies de la Confederación nunca se aventuran tan lejos. Nunca cuestionan los límites que dejamos para contenerlos. Nunca se nos ha dado bien quedarnos donde nos ponen, respondió el capitán Wright con una pequeña sonrisa. Los ojos de los Anakim se tornaron de un azul profundo. Es precisamente por eso que encontramos a su especie tan interesante. Son los primeros eñones en desarrollarse según líneas que consideramos prometedoras. Cuando supimos de su destierro no nos sorprendió. La Confederación
Teme lo que no entiende. Teme el cambio y el progreso. En el Curie. El doctor Alan Russell escuchó atentamente. Nos han estado observando. Le susurró al doctor Ellen Ward. Tal vez incluso nos esté guiando. Los Anakim continuaron hablando con la flota. Invitamos a sus barcos a atracar en nuestra estación central. Hay mucho que podemos compartir entre nosotros. Su viaje no necesita continuar más a menos que así lo deseen. El capitán Wright miró a su tripulación del puente. Sus rostros se debía una mezcla de emoción y cautela. Aceptamos su invitación, dijo finalmente. Pero entiendan que venimos como iguales buscando amistad, no como sirvientes o adoradores. Los ojos de los Anakim se volvieron dorados. No esperaríamos menos de los humanos. Ese espíritu independiente es la razón por la que creemos que pueden tener éxito donde otros fracasaron. Mientras las naves coloniales cambiaban de rumbo hacia la enorme estación central, los humanos de toda la flota sintieron una mezcla de emociones. Habían dejado la Tierra buscando un nuevo hogar. En cambio, encontraron la especie más antigua de la galaxia. Seres que aparentemente habían estado observando a la humanidad todo el tiempo. La Confederación había desterrado la Tierra para evitar el avance humano. Ahora, los humanos habían avanzado más que cualquier especie de la Confederación. Habían encontrado a los precursores y los precursores los habían estado esperando. Pasaron 5 años desde que la flota humana escapó de la Tierra. Las naves coloniales permanecieron en órbita alrededor de la estación central de los Anakim. Mientras humanos y precursores intercambiaban conocimientos e ideas, la asociación transformó a ambas especies. Los humanos obtuvieron tecnología más allá de sus sueños más locos. Los Anakim les enseñaron a manipular el espacio, el tiempo y la energía de maneras la Confederación nunca había imaginado posible. A cambio, los humanos compartieron su creatividad, arte y su forma única de ver los problemas. Su especie ve posibilidades donde otros ven limitaciones, le dijo un anciano Anakim llamado Isera al Dr. Alan Russell durante una sesión de enseñanza. Esto es raro y valioso. En el espacio de la Confederación, la barrera de aislamiento alrededor de la Tierra estaba programada para su primer ciclo de mantenimiento. Cada 5 años, la barrera necesitaba ajustes para seguir siendo efectiva. Los técnicos de la Confederación llegaron y encontraron que la Tierra aparentemente funcionaba con normalidad bajo aislamiento, con la población reducida adaptándose como se esperaba. Lo que no esperaban era la flota que apareció en el borde del espacio de la Confederación ese mismo día. Más de 100 naves de diseño avanzado se materializaron cerca del mundo capital de la Confederación. Estas no eran las 16 naves coloniales originales, sino naves nuevas construidas con tecnología Anakim. Estaban acompañadas por varias naves Anakim, cada una del tamaño de una luna pequeña. El pánico se extendió por el Consejo de la Confederación. Ninguna de sus armas podía igualar lo que detectaron en la flota humana Anakim. Muchos creían que los humanos habían regresado para vengarse. El embajador William Hayes, ahora de 62 años, con cabello gris y rostro arrugado, estaba de pie en el puente de la nave líder. La nave se llamaba Nuevo Horizonte y representaba la alianza entre los humanos y los Anakim. Abre un canal con el Consejo de la Confederación. Hayes ordenó. Cuando la comunicación se conectó, 3000 representantes de la Confederación miraron conmocionados al humano que habían desterrado 5 años antes. El embajador Hayes, el alto ministro Zolan, dijo con incredulidad: ¿cómo escaparon de la barrera de aislamiento que dejamos antes de cerrarla? Hayes respondió con calma. Cuando votaron por desterrar la Tierra, decidimos no esperar a que nos lo dijeran 2 veces. Encontramos nuestro propio camino. La cámara del Consejo estalló en voces confusas. Hayes esperó a que se callaran antes de continuar. En nuestro viaje más allá de su espacio conocido, encontramos a los seres que llaman precursores. Los Anakim han sido nuestros maestros y socios durante los últimos 5 años. Han observado la galaxia durante millones de años esperando una especie que no cayera en los mismos patrones de miedo y estancamiento que plagaron a la Confederación. En el Curie, ahora atracados en el Nuevo Horizonte masivo, Kyle y Zobenet observaron la transmisión. Zo tenía 11 años y había crecido entre humanos y Anakin. Entendía mejor que la mayoría de los adultos lo que significaba este momento. ¿Van a luchar contra eso?, preguntó. Kyle negó con la cabeza. No volvimos por venganza. Volvimos para ofrecer una opción. En la pantalla, el embajador Hayes continuó dirigiéndose al Consejo. Hoy regresamos no como enemigos en busca de venganza, sino como iguales, ofreciendo un nuevo comienzo.
Los Anakim han acordado reabrir las relaciones con la especie de la Confederación, pero solo si están dispuestos a cambiar. La Cámara guardó silencio. Hace 5 años votaron por desterrar la Tierra porque temían nuestras preguntas, nuestro progreso, nuestra renuencia a aceptar las limitaciones. Hayes dijo, hoy la Tierra invita a la galaxia a renacer. Pueden permanecer aislados en su civilización estática o pueden unirse a la humanidad y los Anakim en una nueva era de exploración y crecimiento. Un representante Anakim se movió para pararse junto a Hayes. El ser de piel plateada se alzaba sobre el humano, pero se mantuvieron firmes. Es igual a... Abandonamos esta región del espacio hace millones de años porque nuestras creaciones se habían extraviado. Los Anakim dijeron, esperábamos a que alguien simplemente hiciera las preguntas que temían hacer para ir a donde temían aventurarse. Los humanos nos encontraron porque se negaron a aceptar límites. A lo largo del espacio de la Confederación, miles de millones de seres presenciaron esta transmisión histórica. Muchos nunca habían cuestionado las viejas reglas y limitaciones. Ahora veían a los legendarios precursores junto a los humanos desterrados, ofreciendo una perspectiva diferente. El alto ministro Zolan se levantó lentamente. ¿Qué está proponiendo exactamente? El embajador Hayes sonrió. La eliminación de la barrera de aislamiento alrededor de la Tierra. El libre intercambio de conocimiento entre todas las especies. El fin del miedo al progreso y al cambio. El comienzo de una nueva confederación. Una confederación basada en la exploración y el crecimiento en lugar de la limitación y el control. En el silencio que siguió, los representantes de 3000 especies se enfrentaron a la decisión más importante de su historia colectiva. La galaxia una vez votó por desterrar la Tierra, dijo Hayes en voz baja. Hoy, la Tierra y los Anakim invitan a la galaxia a unirse a nosotros en la creación.